Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas en nuestro nuevo horario de los días martes a las 4 de la tarde por la radio de la Universidad de Chile, programa del Magíster de Sociología y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como todos los martes, y este es nuestro segundo programa este año, lo que hacemos es reflexionar sobre los grandes problemas, temas, debates que nos atraviesan como sociedad desde una perspectiva que es la nuestra, con las virtudes y potencialidades que tiene, que son las ciencias sociales. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con la vida misma de estas sociedades y que se refiere a lo que se ha llamado la seguridad ciudadana, los problemas de criminalidad y la manera como esto se enfrenta. Y en ese punto, una de las cuestiones centrales es el tema de las policías. Para analizar esto, hemos invitado a una de las más grandes especialistas que hay en Chile y en América Latina en estos temas. Nuestra colega socióloga que estudió originalmente en Perú, sociología, en la Universidad Católica de Perú y en la Universidad de Cuyo, Argentina, que obtuvo su doctorado de la Universidad de Leiden, Holanda, que ha trabajado en múltiples instituciones internacionales, en dos grandes líneas, en el área de seguridad ciudadana y policía, en fin. Por un lado, realizando investigación. Es la persona que cuenta probablemente el mayor número de investigaciones en esta materia en nuestro país, pero al mismo tiempo en asesoría a distintos organismos nacionales en algunos países e internacionales, organizaciones de Naciones Unidas, la OEA, en fin, donde lo que busca es asesorar precisamente las políticas de seguridad. Y recientemente, desde el año 17, ella es parte del Consejo Asesor en temas del desarme del Secretario General de Naciones Unidas. Esto es además de múltiples otras asesorías fundamentales para organismos tanto privados como públicos e internacionales. Y en el debate actual que se lleva en Chile, ella ha tenido un papel bastante preponderante. Actualmente es profesora de la Universidad de Santiago, de los USACH, de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Ciencias Políticas. Bueno, es un enorme gusto contar con la presencia de ella. Ella es Lucía Damer. Y para iniciar esta conversación, yo quisiera recordar el punto siguiente. En uno de sus artículos, Lucía señala que la criminalidad y lo que después, entonces, las políticas contra ello se va a llamar la seguridad ciudadana, son uno de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas después del retorno democrático. Y yo creo que eso es así. Agregaría que es la criminalidad y el tema de la desigualdad. Son como los dos grandes temas en torno al cual se organiza, por supuesto, otros debates, la política, en fin. Y esto se debe a que desde el retorno a la democracia se produce una autonomía, en cierto modo, los problemas propios de la violencia, de la criminalidad, que de alguna manera, si tomamos la experiencia chilena, por ejemplo, durante largo tiempo, 7 años de dictadura, estaban vinculados a los temas estrictamente del sistema político y del Estado. Y desde el retorno democrático se produce, en la medida que en los países europeos ocurre lo contrario, en los países latinoamericanos se produce un aumento de los homicidios a tasa muy alta, de la criminalidad, del crimen organizado, de la violencia en los espacios públicos y, yo creo, no hay que considerarlo en último lugar, es de los primeros lugares, un aumento en los femicidios. Bueno, todo eso hace que el tema de la seguridad ciudadana pase a ser un tema central para la vida de la gente.
lo pone en las encuestas, además de eso lo vive de alguna manera diaria. Y eso hizo que se produjera entonces una respuesta inicialmente de parte del Estado, fundamentalmente en torno a las policías. Y eso significó intentos de modernización de las policías, significó al mismo tiempo militarización de las policías y por otro lado significó el problema del aumento de la policía privada, la privatización de la policía. Frente a eso y en momentos de grandes crisis se intentan hacer reformas a las policías. Y según lo que nos cuenta Lucía, estos intentos de reformas más radicales han sido un fracaso. La pregunta que uno se hace para comenzar es, por un lado, ¿cuáles son hoy día los rasgos fundamentales después de lo que Chile ha vivido con el estallido? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la seguridad ciudadana? Y la segunda cuestión es, ¿cómo es posible que una policía que era considerada, junto con Colombia, de las mejores de América Latina y que además contara con una enorme legitimidad y confianza de la población, haya descendido a la situación de hoy de ser una institución enteramente deslegitimada y con muy bajos niveles de eficiencia, de profesionalismo y donde han habido además casos de corrupción? ¿Cómo se produce este cambio tan radical? Lucía, muy bienvenida, perdona por esta larga introducción, pero lo que tratamos de hacer es una conversación donde poner en antecedentes de las investigaciones, los trabajos que la persona invitada ha hecho. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, Manuel Antonio, es para mí un placer conversar contigo y estar en la Radio Universidad de Chile, además que es una de mis radios favoritas. Y además porque efectivamente, como tú mencionas, el tema de la seguridad es un tema que muchas veces fue considerado como extra agenda de democratización, extra agenda de calidad en la democracia, como que nos concentramos en otras áreas y se asumía que los temas de policía, pues los resolvía la policía. Y el mundo político siguió un poco, olvidándose, digamos, de Weber en adelante, ¿no? Olvidándose que el monopolio del uso de la fuerza es tal vez una piedra angular de cómo funciona el sistema en su totalidad. Entonces, este monopolio del uso de la fuerza en manos de una institución que no es vigilada va generando, digamos, incentivos perniciosos para su multiplicación. Y ahí yo te diría que respecto a lo primero, ¿cuáles son los temas de seguridad hoy? Mira, por muchos años Chile ha tenido la paradoja de ser un país, entre comillas, seguro, porque las tasas de delitos eran bastante bajas y las tasas de homicidio, que es como se mide la violencia, eran bajas, sin embargo, con altos niveles de miedo. La gente tenía mucho temor. Y eso, digamos, desde malestar de la democracia en adelante, digamos, fines de los 90 en adelante, se ha ido discutiendo por qué la gente tiene ese miedo, ¿no? Y ese miedo está muy vinculado, lo vemos al final del día, incluso en el estallido, con problemas estructurales. Pero eso ha ido cambiando y hoy día te diría que tenemos cada vez más índices de violencia preocupantes. Por supuesto que no es El Salvador, ni Nicaragua, ni Venezuela, etcétera, pero hoy día las tasas de homicidio han crecido sustancialmente, hay una presencia mucho más grande de armas. Los delitos siguen manteniéndose alrededor del 25% de los hogares, y la mayoría de los delitos que ocurren son delitos sencillos, digamos, delitos cotidianos, pero ese incremento de los delitos con algunos niveles de violencia han incluso aumentado aún más los niveles de temor. Y esto se imbrinca con una situación política, y es que la política usa la seguridad como un tema de campaña, como un tema electoral. Entonces el temor de la ciudadanía se convierte como un combustible para una discusión política súper ruda, pero con poquísima eficiencia. Entonces te diría que ese es el panorama de la seguridad, que va muy vinculado entonces a lo segundo que tú me planteabas respecto a las policías. Y efectivamente Carabineros es una policía que tenía, digamos, era la institución hasta mediados de los 2000, o sea, digamos hasta hace 5 años atrás. Era la institución que tenía mayores niveles de confianza en el país, por encima de la iglesia, por encima de todas. Y eso es algo que lo han construido a pulso. Hay un par de libros ya escritos por una colega canadiense, Michelle Bonner, que habla sobre cómo Carabineros establece un mecanismo de comunicación institucional muy efectivo, ¿no? Donde todo el mundo sabe que algún niño nació en un auto policial, donde las noticias policiales siempre salen con un ángulo muy particular, en fin. Pero también
porque Carabineros tiene una relación con la ciudadanía que es indudable y es una relación que establece en el retiro del estado de bienestar, en el retiro de la política de los territorios. En lo que queda es Carabineros con su explicación de lo que está pasando, que generalmente es que aumenta la delincuencia porque los políticos no hacen nada, o los fiscales no hacen nada, o los jueces no hacen nada. Y esa capacidad de instalar una temática y además de responder, yo creo que acá es importante sí de reconocer que también la institución responde a muchas necesidades ciudadanas cotidianas. La respuesta de Carabineros frente a la situación del terremoto, la respuesta de Carabineros frente a la situación del COVID, son apreciadas por la ciudadanía. Y hoy día lo que tenemos es una institución que pierde 40 puntos más o menos de aprobación y de reconocimiento, pero todavía está por encima del Congreso, de los alcaldes, del presidente, de todos los políticos. Todavía está por encima de muchas instituciones. Entonces, es una institución que no muere, digamos, sino que se mantiene con un poder relevante. Lucía, entonces ahí hay una cosa que es difícil de entender, porque ¿por qué tenía esos índices tan altos? Está bien, tú das una serie de razones de las vinculaciones, pero ¿por qué cae? ¿Por qué cae de esa manera? Quiere decir que lo que había era la misma, porque es la misma policía. No es que la policía haya cambiado, es la misma policía que de repente aparece como corrupta. Quiere decir que nunca antes hubo corrupción. Aparece como de una violencia militarizada. Quiere decir que antes no la hubo y que ahora la hay. ¿Cómo pudieron esconderse esos rasgos? Bueno, porque, mira, si tú miras la serie temporal de niveles de confianza de los últimos años, efectivamente un bajón muy fuerte se da con el famoso Paco Gate, con estas asociaciones ilícitas de oficiales que conocimos que se robaron más o menos $10 millones a lo largo de un tiempo sin que nadie se dé cuenta. Pero te tengo ahí porque es un punto clave. El Paco Gate es algo que se conoce, que se sabe, es un escándalo. Sí. Pero nunca antes hubo ese tipo de cosas. De repente aparece. De esa dimensión. De repente. No, es que lo que siempre logró hacer la institución con mucha capacidad fue, si uno encontraba a un carabinero cometiendo un acto ilícito, un acto de corrupción, rápidamente se lo daba de baja y la institución daba por terminado el problema y se hablaba de una manzana podrida dentro de un canasto perfecto, ¿ok? El Paco Gate es la primera vez, después del regreso a la democracia, que Carabineros se enfrenta a una situación que se muestra en los medios de comunicación como sistémica. Pueden haber habido 1000 otras, pero que no conocimos. Pero en este caso es indubitable que, 1, existe, 2, los altos mandos lo sabían, 3, existió por mucho tiempo. Y esa reiteración en los medios, yo te digo, los medios juegan un rol muy importante, hace que la percepción de la gente efectivamente cambie. Y lo segundo, respecto al tema de la violencia, yo creo que el estallido social hizo que la gente de Santiago y de los sectores medios altos se diera cuenta que la violencia esa de la que siempre se hablaba existía de verdad. Porque ha habido violencia de las policías contra los pueblos originarios, especialmente los mapuches, por décadas. Porque han estado encima de las aulas de los colegios municipales por años. Porque han estado en los sectores populares siendo muy violentos por mucho tiempo. Pero el ciudadano, digamos, promedio un poquito más, pensaba que la policía era buena, decente y que los otros eran unos criminales y por eso que había que ser violento. Yo creo que las imágenes del estallido lo que demuestran es que en realidad son violentos, que en realidad usaban la fuerza común con discrecionalidad y que hubo un descontrol ahí. Y eso abre muchas interrogantes respecto al pasado. Es un poco lo que pasa con el asesinato de Camilo Catrillanca, que muchos empiezan a decir qué habrá pasado con otros asesinatos donde la policía dijo que fue un enfrentamiento y al final nunca se pudo saber, ¿no? Entonces son todos elementos que van haciendo y por ejemplo, lo de Camilo Catrillanca hace de nuevo que vuelva a caer la confianza. La situación en Panguipulli hace que caiga la confianza. La situación del muchacho que fue lanzado del Pionono hace que caiga la confianza. Se recupera, pero nunca se vuelve a recuperar al mismo nivel. Pero es interesante eso, porque eso significa la densidad de acontecimientos que muestran una policía violenta, militar, con casos de corrupción también, extremadamente autónoma, sin control político, especialmente en los territorios. Carabineros son en los territorios una autoridad
seguridad por encima de cualquier otra. Pero todo eso, si esto no puede haber nacido de la noche a la mañana. Quiere decir que esto estaba presente. Y por lo tanto, lo más probable es que hay que reescribir la historia de Carabineros. Porque lo que tenemos es de alguna manera la historia contada por ellos. Así es. Es lo que nos pasa en gran parte, ¿no es cierto?, con el tema militar también. La historia chilena y toda la polémica en torno a Baquedano ha mostrado, a mi juicio, eso, que se escribió una historia contra la cual hoy día se reacciona. Porque la imagen de Baquedano, independientemente que lo haya hecho bien, que lo haya hecho mal, es la imagen del Estado y del país patriarcal, violento, excluyente, autoritario. Y entonces, mi impresión es que estos hechos van a contribuir, y por eso viene este punto de la que quería también preguntarte, del tema de la refundación, porque la refundación no es solo por los últimos 3 años, es porque estos últimos 3 años nos permiten leer para atrás de otra manera. Ahora, hay posibilidades realmente en este país. ¿Cómo ves tú este tema de la refundación? Por un lado. Por otro lado, ¿cuánto de una refundación de Carabineros realmente ayudaría a resolver los problemas de seguridad ciudadana? Depende estrictamente. Este crecimiento de la criminalidad, de la violencia en los espacios públicos, etcétera, todo esto que tú has señalado, depende básicamente de la acción de Carabineros, o se van a requerir otras cosas. ¿Es solo Carabineros lo que habría que refundar, o hay que refundar otras cosas del Estado y de las relaciones entre el Estado y la sociedad? No, a ver, lo primero es que hay que transformar completamente el sistema de seguridad, porque tenemos un Ministerio del Interior que es part-timer para temas de seguridad, ¿no? El ministro le dedicará, pues, no sé, pero muy poquito rato, tiene demasiados otros temas, son todos temas gigantes en ese ministerio. La relación entre las policías y el servicio de inteligencia tampoco necesariamente está en el marco de la modernidad. La relación entre las dos policías, si tú te pones a pensar, tenemos una policía que hace investigación, pero resulta que una de cada 2 órdenes de investigar que hay en el país las investiga Carabineros. Entonces, obviamente se generan rigideces, cuando no incluso desencuentros entre las instituciones. Y respecto al ministerio, hay una cosa bien interesante, lo que tú señalabas, es una anomalía, pero brutal, que el jefe del gobierno, del gabinete, digamos, el jefe de gabinete, como se llama apenas, el jefe, sea al mismo tiempo, el jefe político, sea al mismo tiempo el encargado de la seguridad, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las cosas represivas. Y eso es una anomalía entera. Ni va a ser un buen jefe político, ni va a ser un jefe que asegure el orden público. Sí, la transformación de este sector hace que como unas fichas de dominó caiga el aparato central de la distribución del poder. Porque si tú le sacas la policía interior, entonces deberías de meter a interior las 2 secretarías, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno, porque no necesitas 3 ministerios, si es que interior pasa a ser un ministerio básicamente político. Pero te imaginarás que cuando tú empiezas a hablar de esas cosas, muchos políticos sacan su calculadora y se dan cuenta que en gobiernos de coalición, donde tú tienes que tener ministro de cada partido, hay partidos que quedarán sin silla en la moneda. Entonces, el interés por reformar el sector seguridad ha existido. Ha sido muy leve, ha sido muy, muy difícil de avanzar, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Que va al corazón de la distribución del poder. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, se tiene que hacer. Yo creo que sí, es urgente, porque finalmente hay varios procesos que se están dando. Uno, hay un proceso de militarización de la respuesta policial, que bueno, es súper evidente con lo que hemos conversado. 2, hay un proceso de privatización de la seguridad, donde la gente, el ciudadano común, cree que ya esto no, la policía no lo va a resolver, entonces empieza a buscar de tener más alarmas, un perro, un arma, y la gente empieza a buscar mecanismos, digamos, de guardias privados, los municipios, en fin. Pero también hay un intento, todavía un intento que no se consolida, pero que ya empiezas a escucharlo, de policialización de las Fuerzas Armadas, dado que nadie puede hacer que vayan los militares a la Araucanía, que vayan los militares a la frontera, que vayan los militares a patrullar. Y los militares, muy interesante, han resistido, ¿no? Pero efectivamente, después de lo que pasó esta semana con la balacera en contra de unos periodistas en la Araucanía, no pocos deben de haber dicho, ahí está la razón principal por cual hay que sacar a los militares. Entonces,
este es un fenómeno, el tema de la seguridad y la reforma de la policía es un fenómeno que va al corazón mismo, no solamente del poder, sino de la política, porque el otro fenómeno, el cuarto elemento de esto, es que efectivamente cuando tú tienes una policía que no logra tener legitimidad institucional, ergo, la gente no denuncia, ergo, digamos, toda la literatura te muestra que después la gente empieza a tomar la justicia en sus manos. Ese es un proceso. Y el otro proceso es que cuando tú tienes una policía deslegitimada, con una mala relación con la ciudadanía, las organizaciones criminales de carácter territorial crecen. De ahí, al momento de crecer, como se dan cuenta que tienen que buscar mecanismos de consolidación, entre comillas, de su poder, empiezan a corromper a la política desde abajo. Entonces tienes un fenómeno de un tema que parece súper particular y casi como secundario. Mira, yo he tenido experiencias de colegas que me decían, ¿por qué estudias eso si no es disciplinar? ¿A quién le importa la policía? Y yo pensaba, ¿pero cómo? Porque no han leído los clásicos, no han leído a nadie. Bueno, cuando uno habla ahora, ¿cierto?, de la corrupción en la política y los problemas que estamos empezando a ver, que yo creo que ya están, pero no los conocemos, mucho tiene que ver con esta retracción de la capacidad del Estado de investigación y control. Porque obviamente, como tú bien mencionabas, teníamos y tenemos una policía con niveles de autonomía tan grandes que por supuesto servían para que ellos tengan una capacidad de venta de imagen, para que ellos puedan generar estrategias de cosas particulares, para que se vayan a formar en Europa, todo eso sí, pero también servían para que los datos sean secretos, para que los niveles de transparencia sean muy bajos, para que la capacitación sea todavía profundamente militar y además interna, entrópica. Esa autonomía tiene un gran desafío en lo que viene, y es que los partidos políticos y el mundo civil no han formado cuadros para enfrentar esa autonomía. Entonces llegan los partidos al gobierno y se encuentran con una institución cuadrada, sólida, con un horizonte claro, y al lado tú tienes unos militantes que de este tema saben muy poco, que tienen una visión general de lo que quieren construir en el país, pero se han olvidado de los temas centrales de orden, seguridad y Fuerzas Armadas. Pero fíjate que es interesante eso que tú señalas, porque en el fondo lo que hay había un modelo que, por un lado, existía una relación de, vamos a decir, de estima, porque había una relación entre carabineros y ciudadanía. Pero esa relación entre carabineros y ciudadanía era una parte del proceso de autonomización de carabineros, porque todo lo que tuviera que ver con la política propiamente tal de carabineros, lo que haga las policías, era determinado por ellos mismos y no por la ciudadanía. O sea, no había ningún control de la ciudadanía ni de los representantes de la ciudadanía, que son el mundo político, sobre la policía. Entonces era una idea, casi un sistema perverso, en que por un lado se ganan las mutuas empatías y simpatías y por otro lado se va realizando una profundización o creciente militarización, autonomización, con lo que significa eso de riesgos de corrupción y todo lo demás, y al mismo tiempo endurecimiento. Ahora, la salida de esto, que supone una reforma que yo creo que tú lo señalabas bien, que va mucho más allá de simples reformas y que supone repensar el tema de la seguridad ciudadana, el papel del Estado y la función de la ciudadanía y de la política en eso. ¿Qué significa hablar de lo que tú señalabas en uno de tus trabajos, la necesidad de una policía democrática en un Estado de Derecho y que asegura la no violación, sino el cumplimiento y la promoción de derechos humanos? ¿Qué significa esto de policía democrática? Y cómo, en un proceso de refundación, ¿cuál es el papel que la política tendría, la política democrática, sobre el sistema policial? Si tú miras, Manuel Antonio, los últimos 4 gobiernos de Piñera, digamos Bachelet, Piñera, los programas de gobierno de seguridad eran una competencia por quién ofrecía más carabineros. Yo ofrezco 5.000 más, el otro ofrecía 3.000 más, al siguiente año 4.000 más, porque todo se basaba en la reafirmación que ofrecer más carabineros generaba en la ciudadanía una respuesta positiva. Yo creo que eso se acabó y que ahora necesitamos una política que efectivamente busque mecanismos de control de la institución. Una policía democrática es una policía que es transparente, una policía que es controlada por el poder civil y por ende cuando
la policía, que es un órgano ejecutor de decisiones del Estado, del gobierno en algunos sentidos, comete algunas equivocaciones que son hechos criminales, hay también responsabilidades políticas. Es una policía que tiene mayores niveles de vinculación con la ciudadanía, que debería de tener una vinculación con la ciudadanía que no es vertical, sino bastante más directa, más cotidiana, más comunitaria. Es una policía que no realiza 7 millones de controles de identidad preventivos concentrados en ciertos territorios, aumentando los niveles de frustración y violencia en ciertos grupos de la población. Es una policía que permite que la formación no sea una formación entrópica, sino que sea una formación donde participe gente que tiene críticas a la institución y por ende el cambio, y esto creo que es importante que toda la audiencia lo entienda, el cambio va a tomar por lo pronto una década. Acordémonos que ahí dentro de las instituciones hay gente que está hace 30 años, hace 20 años siendo formado de una forma y no van a cambiar porque no saque un oficio, así sea de corte de presidencial. Necesitamos hacer un cambio en la cultura policial, pero ese cambio tiene que repercutir también en la cultura que nosotros nos hemos desarrollado respecto a los temas de seguridad, donde lo que hemos aceptado como una respuesta positiva es más castigo, más cárcel, más policías, más armas. Y lo vemos permanentemente, ¿no? Lo vemos cada vez que ocurre un hecho criminal, nos sale el autoritario que tenemos adentro a decir ojalá que ese otro, que lo veo como lejos, lo metamos preso y lo desaparezca ahí dentro. Eso es lo que se llama el populismo punitivo o el populismo castigador. O sea, más facultades a la policía y más dureza en las penas. Cosa que además no funciona, pero electoralmente sí funciona. Por eso hay varios estudios también que ponen énfasis en cómo en los últimos años, en periodos electorales, no se puede hablar de seguridad, porque esto es una feria de creatividades en torno a pena de muerte, terminar con la guerra con la fiesta de los narcos, suma y sigue. Son todas cosas que sabemos que no sirven, pero que como a nadie le importa efectivamente, y no estoy diciendo que a nadie le importe como en el sentido del abandono de funciones, sino que sienten que es cuestión de decir nomás, y después la policía resolverá o la justicia resolverá, entramos en discusiones poco efectivas. Tú mostrabas unos estudios en el cual lo que se ve es un aumento de tasas de criminalidad, de violencia y de criminalidad en América Latina y una disminución de homicidios y de criminalidad en los países europeos, en los países de la OCDE, básicamente. Ahora, ¿eso se debe a la naturaleza de la policía o se debe a que hay también una cuestión que es básica, que tiene que ver con el otro gran tema, que es el tema de la cohesión de la sociedad, lo que pasa por los temas de la reducción drástica de la desigualdad y creación de modelos de mayor igualdad en todas las distintas dimensiones que la igualdad tiene, entre ellas la de género? Sí, a ver, lo primero te diría que en el mundo entero la violencia disminuye y en América Latina aumenta. La violencia especialmente armada aumenta y eso se debe a 3 cosas. Uno, los enormes problemas de desigualdad, los problemas, digamos, que incentivamos las carreras criminales porque tenemos bajas coberturas de salud mental, bajas coberturas de consumo problemático de alcohol y drogas, enormes niveles de desempleo juvenil, enormes niveles de deserción, altísimos niveles de violencia contra las mujeres, altísimos niveles de embarazos adolescentes que en general enmascaran violaciones, y esos son elementos que llevan hacia el inicio de carreras criminales, eso es sin duda. Pero además en América Latina tenemos cada día más la creación de mercados ilegales muy fuertes, que son muy claramente evidenciados con el narcotráfico, pero que también están vinculados hoy día a la trata de personas, al tráfico de inmigrantes, a la tala ilegal, a la minería ilegal, al robo de camiones. Digo, hay una serie de mercados ilegales que también generan niveles importantes de violencia armada. Y esos mercados ilegales son los que empiezan a tener no solamente una presencia regional, sino también unas capacidades de penetración en la política. Yo creo que es ahí donde nosotros como países o como región estamos demostrando, digamos, una particularidad. Efectivamente necesitamos transformaciones estructurales en todos esos ámbitos. Podríamos tener países mucho más iguales donde haya los mismos niveles de violencia, probablemente no, porque uno no tendría ese ejército de reserva que hoy día tienen los narcotraficantes, de los miles de jóvenes desempleados con problemas estructurales para
armar una vida que no sea una vida en el crimen. También, y esto es lo último, si no tuviéramos un modelo donde tener plata es la única forma de demostrar éxito, probablemente también tendríamos otros incentivos, ¿no? Hay un problema ahí de cohesión social muy fuerte. Por eso es que creo que los temas de seguridad son súper transversales a los problemas que tenemos. Yo creo que ese es el punto central. Si no hay procesos refundacionales en distintos ámbitos de la vida, no va a resolverse el problema con la sola refundación del sistema policial. Pero sí hay procesos refundacionales que dejan de lado enteramente el sistema policial y no hacen una refundación, tampoco vamos a superar esta increíble espiral de violencia y de criminalidad. Muchas gracias, Lucía, por esta conversación, y los y las esperamos el próximo martes en Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.